Y ala, mágicamente chicos van a estar disfrutando del mejor rendimiento que sus computadoras podrán ofrecerles con solo desactivar esta cosa de aquí. Si antes sufrías de bajos FPS, puede que hacer esto te suba los FPS muchísimo. Chicos y las casi inexistentes chicas que ven mi contenido, soy Phenixer y el día de hoy van a aprender rápidamente a optimizar sus PCs para jugar Valorant de una manera bastante simple sin instalar ningún programa raro ni nada por el estilo. Con este video planeo destinar todos los recursos de tu PC, si es que es muy mala, directito a Valorant, para que puedas exprimir estos FPS como si fuera el cuello de una Sky que te acaba de tirar la ulti desde la otra punta del mapa y acaba de fastidiarte el lurkeo. Madre de Dios, déjenme primero que nada decirles que únicamente si les gusta y les funciona este video, vengan a dejar su like y su suscripción para seguir subiendo videos con mucha calidad y amor para todos ustedes. También tengo Twitch donde hago directitos por si les gustaría apoyar mi trabajo. Este es mi tercer video de Valorant, así que espero les guste un montón. Y sin más rodeos, Tito Phenixer les va a explicar cómo rayos podemos exprimir los FPS de mi PC para Valorant. Solo van a tener que seguir unos simples pasos, los cuales, juradito, no les toma mucho tiempo en configurar. Así que, ¡empecemos! Empezamos con una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer y es crear un punto de restauración. Vamos aquí a la lupita y escribimos punto de restauración. Crear punto de restauración, le damos aquí. Vamos a configurar, luego de esto ajustaremos el espacio a un 5%, le daremos a aplicar y luego aceptar. Luego nos vamos a crear y creamos un nuevo punto de restauración, lo llamaremos PC como nuevo Phenixer. Esto lo vamos a hacer porque vamos a tocar unas carpetas específicas las cuales no van a dañar nuestras PCs de ninguna manera, pero es posible que no les guste el resultado final por alguna razón, así que estaría genial poder volver en el tiempo y poner tu punto de restauración para tener tu PC justo como la dejaste. Le damos a crear, igual hace esto de manera obligatoria, ojito, nos queremos evitar cualquier tipo de problema que pueda suceder. Ahora cerramos, luego de esto vamos rapiditos a la pestaña de Windows y vamos a la pestaña de configuración. Una vez en esta pantalla le damos a sistema y cliqueamos salvajemente en las notificaciones, aquí, notificaciones y acciones. Esto es caca, gente, si lo tienen activado es caquísima. Vamos a desactivar todo esto, desactivado. Mostrar notificaciones y bienvenido después de actualizar. No, ya. Desactivamos todo esto, ya que esto nos consume de manera innecesaria la RAM de nuestro PC y no queremos eso en lo absoluto. Aquí las notificaciones no son nada importantes y por eso entonces no te preocupes. Vamos a ir al asistente de concentración y vamos a desactivar esta horrible cosa que solo nos consume el rendimiento de nuestras hermosas PCs de cartón. Luego lanzamos un misil en forma de clic al almacenamiento. Aquí lo que tendremos que hacer es dejarlo activado. Esto es una recomendación personal, yo siempre lo tengo activado porque a mí siempre me va de lo lindo así. Luego nos dirigimos a modo tableta y aquí básicamente le damos a no cambiar a modo tableta, por favor, nunca tengamos esto activado. Nos vamos a portapapeles y básicamente podemos quitar esta opción, la dejamos en desactivado. Y listo, ahora salimos de estas configuraciones y nos vamos rápidos y furiosos a la pestaña de juego, que es una de las más brutalmente necesarias para mejorar nuestro PC, ya que esta huevadita de aquí, esta cosa bella y hermosa con cara de que no mata ni una sola mosca, lo que hace es destruir los FPS y machacarlos como si no hubiese un mañana. Por el amor de Dios, nunca utilicen esta cosa si le tienen un mínimo de aprecio a su tostadora, siempre déjenlo en desactivado, ese es mi veredicto final. Vamos a capturas y lo que tendremos que hacer aquí es desactivar esto, grabación en segundo plano, por el amor de Dios, desactivamos esto no sirve absolutamente de nada, no queremos que nos bajen absolutamente todos los FPS de nuestro videojuego favorito. Le vamos a quitar también esto de la grabación de audio, todo esto a su casa. Yo dejo esto en 60 frames, captura del cursor, esto sí lo dejo así. Y en modo de juego les voy a decir que lo desactiven, porque parece ser que a la mayoría le va mejor con la opción desactivada. Si quieren prueben qué opción les va mejor, si activo o desactivo, ¿ok? Ahora vamos a hacer algo supremamente importante, diría yo que es indispensable para que les vaya el Valorant de 10. Volvemos al Game Bar y luego le damos aquí a configuración de elementos gráficos. A algunas personas les aparece una opción para activar o desactivar. Si a ustedes les aparece, actívenla por favor, no es mi caso como pueden observar. Y luego de hacer esto, presten mucha atención. Puede que esto sea un poquito lioso, pero le damos a examinar y vamos a buscar nosotros dónde demonios tenemos Valorant, ¿ok? Pero ¿cómo podemos saber dónde lo tenemos? Yo en mi caso tengo 3 discos y yo ya sé que lo tengo en el disco local E. Lo que vamos a hacer es ir a cualquiera de los discos que tengamos. Yo tengo 3 discos, por ejemplo lo busco en el D, que ya sé que está aquí, y hundimos la letra R. Si logramos ver la carpeta de Riot Games, ahí es donde tenemos que entrar. Si no la encuentran, hagan lo mismo con los otros discos duros.
Es algo realmente muy fácil. Luego siguen estos pasos, le damos a Valorant, le damos a Live, le damos a Shooter Game, Binaries, Windows 64 y este es el juego. Le damos a agregar, ¿vale? Yo no lo agrego porque ya lo tengo agregado, gente. Ustedes simplemente le dan a agregar y ya lo tendríamos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es hundir en opciones y le damos a alto rendimiento. Siempre en alto rendimiento para que les vaya de lo más precioso el Valorante. Y listo, hemos hecho de las cosas más importantes para optimizar Valorant. Ahora le vamos a dar para atrás y vamos muy rápido como una cuchilla de jet a actualizaciones y seguridad. Si no tienen esto, actualícenlo si pueden. Siempre les pedirá que reinicien el PC para guardar los cambios, así que apenas lo actualicen lo reinician o lo reinician más tarde o cuando quieran. Da igual, yo no lo hago porque evidentemente estoy grabando. Ya yo tengo la actualización más reciente. Seguido de esto regresamos y vamos a privacidad y vamos a ir a ubicación. Una vez en ubicación nosotros tenemos que desactivar absolutamente todo, ya que esto lo único que hace es mermar nuestro PC, nuestro rendimiento, todo lo que podríamos estar invirtiendo en Valorant. Esto nos lo quita, nos lo roba y eso no lo queremos en lo absoluto. Nosotros luego tenemos la opción de cámara aquí y como ustedes pueden observar yo no tengo cámara, entonces si ustedes tampoco utilizan cámara les recomiendo que desactiven esta opción. Yo la tengo desactivada. Pero el micrófono es sumamente importante, sí, manténgalo activado porque para jugar Valorant se necesita micrófono, ya saben, para cualquier llamada. Siempre es muy importante tener el micrófono activado en todo momento. Y a partir de activación por voz, esto también lo quitan, por favor, no lo van a usar nunca. A partir de aquí, notificaciones, información de cuenta, contactos, calendario, llamada telefónica, historial de llamada, correo, tarea, mensajería, señales de radio, otros dispositivos. Todo eso lo desactivan, por favor. Nada de eso sirve, nada de eso lo necesitan. A menos que ustedes sean una empresa y esto de llamadas telefónicas sí les importe. No tengan todo esto activado, de nada les sirve, solamente les quita FPS. Y pues bueno, ya llegando nosotros a otros dispositivos, no, aplicaciones en segundo plano. Esto es sumamente asqueroso. Esto sí o sí en cualquier PC que tenga Valorant, en cualquier PC que quieran ustedes que lo aprecien un poquito, tienen que quitarlo, ¿ok? Desactívenlo. Ustedes para qué van a tener que tener aquí siempre el Spotify abierto, el alarmas y reloj, calculadora, configuración, Cortana, grabador de música. ¿Por qué lo tendrían abierto todo esto en segundo plano? No tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué está abierto el de películas? No tiene sentido, desactiven eso. Ya se ahorran un montón de rendimiento del PC, el cual puede ir directamente dirigido hacia Valorant. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar los drivers de nuestra tarjeta gráfica. Vamos a ir directitos a inicio, clic derecho y vamos a hundir administrador de dispositivos. Automáticamente se nos va a abrir esta pestaña bastante molona. Le daremos a adaptadores de pantalla. En este caso yo tengo mi tarjeta gráfica, aquí pueden observar. Le damos clic derecho y actualizar controlador. Buscamos controladores automáticamente y ya como pueden ver mis controladores están activados. Son los más nuevos del mercado actualmente, entonces ustedes hagan esto si tienen tarjeta gráfica. Si no tienen tarjeta gráfica no lo hagan porque no tiene sentido hacerlo. Y ahora chicos, esto es súper importante que lo hagan. Básicamente esta opción puede que desaparezca su lag por completo en Valorant, o por lo menos que noten una diferencia muy pero que muy grande a la hora de jugar el juego. Más fluidez, más FPS, menos tirones, etc. Vamos a ir súper ansiosos a dispositivos de sistema. Como pueden observar, bajamos todo esto y vamos a ir aquí, temporizador de eventos de alta precisión. Le hundimos clic derecho y así nos estaría apareciendo deshabilitar dispositivo. Le damos clic derecho, sí, y ala, mágicamente chicos van a estar disfrutando del mejor rendimiento que sus computadoras podrán ofrecerles con solo desactivar esta cosa de aquí. Si antes sufrías de bajos FPS, puede que hacer esto te suba los FPS muchísimo, pero no abandones el video aún porque tengo que explicarte unas cositas más para terminar de exprimir tu Valorant al máximo y que puedas jugarlo siempre con la mejor fluidez del mundo. Antes de seguir chicos, les propongo algo sencillo. Si este tutorial convierte tu máquina en una auténtica bestia corriendo Valorant, solo quiero que te suscribas, ya que así demostrarás tu agradecimiento como es debido. Aparte, este es mi tercer video de Valorant, este no cuenta, ok, pero seguiré subiendo muchos más si me muestras tu apoyo, ya que así yo podré mostrarte el mío también. Recuerda que hago directos en Twitch, necesito llegar a los 50 seguidores, así que ayúdame a mejorar mi contenido solo dando a seguir para tener el partner de Twitch. Muchas gracias y sigamos arreglando tu PC.
Vamos a volver a la parte de crear un punto de restauración. Nos vamos aquí a la lupita, escribimos punto de restauración, le damos a aceptar y aquí no vamos a crear otro nuevo punto de restauración. Lo único que haremos es entrar a opciones avanzadas y meternos a configuración. Y aquí háganme un inmenso favor y pongan todo exactamente como yo lo tengo, no pongan otra cosa, ya que así les va a funcionar muchísimo mejor el Windows. No solamente el Valorant, aquí básicamente desactivé las opciones innecesarias que por defecto están activadas en Windows y claro, alentan nuestra PC. Solo dejé las esenciales para que tengamos el mejor rendimiento y que a la vez todo se vea muy bonito. No olviden dar en aplicar y luego aceptar. Y listo, ahora cerramos y vamos eufóricos a la siguiente opción, que también es muy importante para mejorar tu Windows y que te vaya siempre fresco el ordenador. Hundimos la tecla Windows más R o también podemos buscar en el buscador ejecutar. Como pueden observar nos abre la misma pestaña. Y aquí lo que vamos a escribir va a ser porcentaje temp porcentaje. Abajo en la descripción les dejo el texto para que lo copien y lo peguen por si acaso lo llegan a necesitar. Y entonces aquí tenemos la carpeta de temporales. Vamos nosotros a hundir aquí a la derechita en este pedazo en blanco. Le damos a control más E. Y como pueden observar todas las carpetas se acaban de seleccionar. Le damos a suprimir o le damos clic derecho y le damos a eliminar. Esto lo que va a hacer, gente, es que va a eliminar todos los archivos temporales basura que han estado rondando nuestras PCs y que de nada sirve tenerlos ahí. Como pueden observar, no todos se van a eliminar, entonces lo único que tenemos que hacer es dar a todos estos elementos y omitir. Y si les llega a aparecer otra vez la misma opción, le dan de nuevo a todos los elementos y le damos a omitir. Como pueden observar, los que no se van a eliminar son los que por defecto tenemos abierto. Por ejemplo, yo estaría utilizando ahora mismo el Google o el OBS o el blog de notas. Algunas cositas simplemente no se van a cerrar. Una vez hecho esto, nuestra PC está como nueva porque hemos liberado espacio y ahora haremos ya la penúltima cosa para poner a Valorant al 100% en nuestra PC. Vamos de nuevo a ejecutar, como pueden observar le ponemos aquí ejecutar y ahora vamos a escribir app data. Le damos ahí a aceptar, nos metemos al local, buscamos Valorant, aquí está Valorant, le damos clic, save, config y vamos a ir a estas carpetas donde básicamente se encuentran nuestras cuentas de Riot. Si tienes muchas cuentas, debes seleccionar cada una de las cuentas a mano y hacer este proceso que vamos a hacer juntos. Ahora vamos a elegir cualquiera de estas cuentas, las que tienen números, las otras desktop y el crash report no. Vamos a hundir aquí, le vamos a dar a Windows y Game User Settings, le damos doble clic y la abrimos. Vamos a expandir aquí. No se preocupen, aquí no vamos a estar haciendo nada raro, simplemente sigan mis instrucciones de manera precisa y ustedes aquí generalmente van a tener un 10.000, ok, un 100.000 si no me equivoco. Van a tener el número de esta manera. Yo lo pondría personalmente a 90.000, así el juego les va a ir mucho mejor, simplemente va a perder un poquito de calidad visual. No les recomiendo que lo bajen más de 90.000 porque pues bueno, nosotros también queremos que el juego nos se vea bastante bonito para que nosotros podamos grabar, para que nosotros podamos jugar o hacer stream o lo que sea. Yo le he puesto la distancia de visualización en 3 porque me gusta que se vea desde lejos el juego y el resto lo ponen en 0. 0, anti-aliasing, la calidad de las sombras, el postprocesado de la calidad del postprocesado, las texturas, esto sí lo he dejado en 1, ustedes lo pueden poner en 0 si les va muy mal, efectos de calidad, las cosas, el shading, todo esto en 0. Entonces le daríamos a guardar y nosotros agarraríamos esto, como pueden ver, pim, bam, copiar. Listo, una vez hemos guardado ya nos salimos de aquí, nos vamos de aquí y volvemos a las configuraciones anteriores. Ya nosotros hemos visto esta carpeta y nos meteríamos en la siguiente. Nos metemos en Windows, Game User Settings, nos vamos por aquí al final del todo y lo que vamos a hacer es reemplazar esto. Vamos aquí y lo único que tenemos que hacer es seleccionar todas estas cosas de aquí y en vez de copiar le damos a pegar y ¡pum! Lo que va a pasar es que se va, pues bueno, a pegar la cosa y le daríamos a guardar, le daríamos a salir. Y así haríamos con absolutamente el resto de estas cuentas que tenemos por aquí, Windows, Game User, y hacer esto con la cantidad de cuentas que ustedes tengan. En mi caso yo tenía poquitas, en su caso puede que sean muchísimas más. Le daríamos a guardar y salir. Y listo chicos, al fin habríamos terminado de optimizar el PC como tal. Pero esto no es todo, falta entrar al juego y optimizar las opciones internas que este tiene. Así que vamos en un pispás al Valorant chicos. Y bueno chicos, una vez aquí en Valorant lo único que tendríamos que hacer es ir a ajustes, configuración, vamos aquí a general, nos dirigimos aquí abajito y
aquí, vamos a buscar y buscamos aquí en otros, mostrar contenido para mayores. Esto le damos en no. Lo que va a suceder es que va a eliminar la sangre del juego, también va a eliminar los cuerpos que estamos después de explotarlos con nuestra Phantom o Vandal, y lo que vamos a ganar van a ser un par de FPS extra, y además de esto vamos a ganar lo que vendría siendo un holograma bastante bonito una vez que acabamos con nuestros rivales. Así que yo creo que todo el mundo gana. Luego de esto vamos a video, vamos a general y estamos aquí en pantalla completa. Siempre pónganse en pantalla completa. Si estaban en ventana o en ventana en pantalla completa, pónganse en pantalla completa. Luego de esto les recomiendo un montón su resolución, que si el PC les va horrible, si es una papa total después de toda esta configuración que acabamos de hacer, si es que en serio es insoportable, ustedes como último recurso pueden venir aquí a resoluciones y cambiársela a 1600 x 900, a 1400 40 x 900, no, pongamos en 1366 x 768. Estas son resoluciones muy buenas, estas dos de 16 novenos, como pueden observar, estas dos son resoluciones muy buenas, son mejores que ir a 1280 x 720, que se vendría siendo el HD de toda la vida, ¿ok? Y si les va horrible, pues ya se ponen esta y hacen lo que pueden, ¿no? Luego de esto lo que vamos a hacer va a ser limitar los FPS siempre a ¿cuánto? A 60 FPS. Una vez terminado esto, vamos a calidad de gráficos y vamos a bajar todo en bajo. Le quitamos todo, nada que esté en sí, todo en no, ¿ok? Luego vamos a estadísticas y aquí es donde se hace la magia. Ustedes lo único que tendrían que poner es FPS del cliente en solo texto. Esto lo que hace es que nos va a mostrar los FPS y así podemos nosotros darnos cuenta de cuántos FPS, cuánto rendimiento hemos ganado haciendo el video del día de hoy. Y nada gente, ya saben, se suscriben solo si les ha servido el video. Yo no tengo ninguna duda, sé que les va a encantar, así que pueden ir dejando su suscripción ya. Activa la campanita, es algo súper importante si quieres más ayuda de mi parte. Y de paso me sigues en Twitch para poder monetizar. Si quieres aprender cómo entrenar al mejor del mundo en Valorant, aquí les dejo un video en esta tarjetita. Y si quieres aprender a dar headshots en Valorant en vez de que seas tú el que se muere, también puedes visitar este otro video. Comenta cualquier duda que tengas que yo responderé con un corazoncito. Muchas gracias por ver. Soy Fenixer y hasta la siguiente. Los quiero. Chao, chao.